Es un placer estar con ustedes, gente tan distinguida y que tiene tanta influencia en el trabajo que hacemos día a día todos los mexicanos. Quiero agradecer primero a Compact E esta invitación porque la verdad esto me da la oportunidad de compartir y explicar un poco lo que estamos viviendo, un tema sanitario, o sea, de salud, evidentemente complicado, que implica el riesgo para nuestra vida y que trataré de explicarlo desde lo que vivimos hace 11 años hasta lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, quisiera primero decirles que esto de las epidemias no es algo raro. Realmente las epidemias han existido desde hace mucho tiempo, hace miles y miles de años, diferentes tipos de epidemias, pero quizás si nos centramos en las epidemias relacionadas a los problemas respiratorios, la que tendríamos que señalar como un antecedente fundamental fue la que sucedió en el siglo pasado, entre 1918 y 1919, que se llamó fiebre española, mal llamada así porque como en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial, en realidad donde empezó fue en Alemania, pero los alemanes estaban en guerra, los españoles fueron los que la notificaron, pero desde entonces hubo esta gran epidemia que mató a 50 millones de personas a lo largo de este mundo. Y también llegó a nuestro México. Y en México murieron 500,000 de personas, más que las personas que murieron durante la Revolución. Esto les da una idea de la gravedad y de la amenaza que representa a la integridad física de todos, de gente potentada, gente sencilla, el tener un problema de salud que en ocasiones es muy difícil de resolver. Posteriormente tuvimos el aviso de que había otro tipo de virus de la influenza en Asia, un virus mucho más agresivo, y en el 2002 se presentó una epidemia que fue de otro virus que es el papá del actual, el SARS, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es lo que causa este virus, un coronavirus también, el coronavirus COVID-2, y que precisamente levantó una alarma mundial. ¿Por qué? Porque esto inició en China, igual que lo que ahora está pasando, y fue afortunadamente controlado rápidamente, se extendió a 10 países. Sin embargo, de los 8,000 casos que hubo, 800 personas murieron. Y cuando uno habla de un 10% de mortalidad, entonces dice uno, ah, caray, ¿qué pasaría si los 8,000 millones de humanos que vivimos en este mundo nos llegáramos a infectar de un bicho de este tipo? Pues entonces tendríamos 800 millones de muertos. Esto realmente es algo impensable. Y por eso, en esa ocasión, fue muy importante, primero, garantizar la transparencia de la información, asegurar una vigilancia epidemiológica, porque si no sabemos, si no estamos enterados, si esto no se comparte, como pasó en aquel tiempo en China, se quedaron callados. Y pasaron 3 meses para que la Organización Mundial de la Salud supiera que estaba una emergencia allá. Y hasta entonces pudieron actuar, prevenir al resto de los países, hacer algunas modificaciones, por ejemplo, en el tránsito de las personas o de las mercancías. ¿Para qué? Para evitar que el virus se moviera por todo el mundo. Y se llegó a mover a 10 países. Afortunadamente no fue más, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. Ya en este siglo hemos tenido 2 pandemias. La primera pandemia que mencionaba, la pandemia de influenza H1N1, que se presentó entre el 2009 y 2010. ¿Por qué pandemia? Empieza como epidemia en un país, pero cuando esta epidemia se extiende a países de los 5 continentes y de manera continua, entonces ya se llama pandemia. Esa es la diferencia entre epidemia, que es localizada, que puede ser en una región, en una ciudad, en un barrio. Una pandemia es algo mucho más amplio, por supuesto, y que ya hemos vivido entonces la primera de hace 11 años, que fuimos el centro y el foco, y la que estamos viviendo ahora, la epidemia del coronavirus, que es la segunda
epidemia del siglo XXI, la segunda pandemia. Ambas han sido causadas por un microorganismo muy pequeño. Los microorganismos más pequeños que tenemos, para que se den ustedes cuenta de la paradoja de cómo un microorganismo que mide nanomicras es algo que no se ve, es algo que tenemos que ver en el microscopio, puede provocar tanto daño. Y los dos virus, tanto el de la influenza como el coronavirus, tienen una estructura que los rodea como si fuera un caparazoncito, y adentro la parte fundamental, que es el ácido nucleico. Y en los dos comparten o tienen el mismo ácido nucleico. No exactamente el mismo, pero la estructura es ácido ribonucleico. Finalmente, y en el virus de la influenza, tiene unos piquitos alrededor, como vimos, en donde están los puntos antigénicos. Antigénicos quiere decir algo que ataca y contra el cual tenemos que tener anticuerpos para destruirlo. Y el coronavirus está lleno también de superficies antigénicas. Entonces, el de la influenza tiene una proteína que se llama hemaglutinina y otra que se llama neuraminidasa. Conforme varían esas proteínas, el virus ya es otro. Si cambia ese pedacito, entonces ya no estamos enfrentando el mismo virus, y un medicamento que nos pudo servir para el H1N1 hace años, pudiera en un momento dado ya no servir, o como en el caso del coronavirus, pues ni siquiera tenemos un medicamento útil. Cuando supimos esto de la pandemia de la influenza, cuando empezamos, no estábamos sin preparación o muy tranquilos como ahora con el coronavirus, que ni siquiera nos lo esperábamos. ¿Por qué? Porque desde unos años antes, desde los 90, habíamos aprendido que en el sureste asiático había un H5N1, un virus de la influenza, que les daba a las aves. Pero el tema es que este virus empezó a adquirir la forma de contagiar a los humanos. Afortunadamente, no ha logrado diferenciarse tanto que se pueda contagiar de un humano a otro humano, como pasó con el H1N1. Pero el tema es que los más de 500 casos que en Asia ha habido de H5N1, se han muerto el 60%. O sea, de cada 100 se mueren 60. Entonces, esa amenaza era real y existe todavía, nos puede llegar en cualquier momento, y empezamos a trabajar en conjunto prácticamente con los Estados Unidos, Canadá y con lo que se llama el grupo de los 7 del mundo. Pero además era muy importante el desarrollar a través del organismo que nos dirige y nos protocoliza y nos ayuda a actuar de manera mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, y la parte correspondiente a América, que es la Organización Panamericana. Entonces, desde el 2003, en razón de lo que había pasado con el SARS, se hizo un reglamento sanitario internacional. Esto es un reglamento para todos los países que estamos adscritos a la Organización Mundial de la Salud. En este momento ya son prácticamente 200, en aquel momento eran 182, y fue un compromiso que todos firmamos como países, que nos obligaba a que en el caso de haber un microorganismo de origen desconocido que estuviera provocando enfermedades que no se conocían, había que informar antes de 72 horas a la OMS o a la OPS, que es la que nos corresponde a nosotros, que estábamos frente a un problema diferente. Eso es lo que hace la diferencia, para no seguir con lo que pasó en China, les decía, cuando empezó el SARS. Entonces, conociendo esto, sabiendo que estábamos comprometidos con el Reglamento Sanitario Internacional, se desarrolló un plan de trabajo, de preparación para enfrentar a lo que podía ser una pandemia de influenza, y además con la ventaja de que México ha sido uno de los países líderes en vacunación en el mundo. Y ya teníamos para 2004 una vacuna contra la influenza. Desafortunadamente no era la vacuna contra el nuevo virus, pero sí contra el primo del viejo virus. Entonces, de alguna manera ya había
esa costumbre para todos los mexicanos de vacunarse. Y se vacunaba a la gente pues con más riesgo, los niños menores de 6 años o los adultos mayores de 60 años. Y en espera de que pudiera suceder una epidemia de influenza, insisto, H5N1 era la que esperábamos. Entonces ya habíamos hecho materiales de comunicación, habíamos hecho simulacros, esos como trabajábamos en conjunto con Estados Unidos y Canadá, y como obviamente el sitio por donde nos podía llegar el virus era por la costa oeste de Estados Unidos, y ustedes saben que una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de vuelos a partir de Asia, digamos de China, de Japón, de Tailandia, de Indonesia. En Indonesia, por cierto, es donde ha habido más casos de H5N1, es Los Ángeles y San Francisco. Y teniendo esa vía de ruta, que además un vuelo de esos que viene desde Asia, pues dura 13, 14 horas. O sea, la gente puede venir ya infectada, pero a lo mejor asintomática, llega a territorio americano, a nadie se le va a ocurrir, se empieza a dispersar o se va a donde vaya y empieza a contagiar a las personas, y de allí se empieza o se inicia una epidemia, como empezó en Wuhan la última. Entonces dijimos, nos va a llegar por el norte, nos va a llegar por la frontera de Tijuana, que es la más socorrida, digamos, la más transitada. Y entonces ese simulacro que hicimos, o lo hicimos ahí en Tijuana varias veces, y además, dentro de esta amenaza mundial, porque creemos que las guerras más difíciles son las que se dan con armamento. La guerra más difícil es la guerra sanitaria. Y ya había habido, con el anthrax, por ejemplo, que ese es provocado por una bacteria, unas amenazas de bioterrorismo que se llama, de te voy a destruir para de esa forma ganarte una guerra que no va a llevar ningún fusil, ni ningún cañón, o ningún cohete. Es una guerra que es una guerra biológica. Entonces, se hizo un grupo internacional por los 7 países más poderosos del mundo. Ahí estamos hablando de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá y de Japón. Y por la razón de que estábamos trabajando con los americanos y con los canadienses, nos invitaron a este grupo de los 7. La verdad era un privilegio por todo lo que se había estado trabajando y todo lo que se tenía que preparar para poder estar listos en el caso de que llegara la pandemia. Dentro de las acciones que teníamos que hacer, porque ustedes lo están viviendo ahora, son el trabajar con todas las secretarías. Esto que parece ser un problema de salud no es nada más un problema de salud por todo lo que implica. ¿Qué está pasando ahora? Pues que se tiene que pensar en cómo la gente va a comer. Entonces había que trabajar con agricultura y ganadería. Se tiene que pensar cómo la gente se va a transportar, y entonces había que trabajar con la gente de comunicaciones y transportes. Había que trabajar con los medios de comunicación, había que trabajar con la Secretaría de Educación. Esa fue fundamental, fue la primera. Lo primero que hicimos fue, se suspenden las clases, y entonces si no había un grupo coordinado, prácticamente con la mayoría de las secretarías, pues entonces iba a ser un desorden lo que iba a suceder, porque esto no avisa, llega. En el caso del coronavirus sí nos avisó, pero en el caso de la influenza no nos avisó. Entonces se creó este grupo intersecretarial en donde coordinaba la Secretaría de Salud, pero todos teníamos una función. Y por otro lado también con una visión de prepararse mejor, desde el gobierno del presidente Fox con el secretario Frank, se adquirieron materiales, porque en el momento que llega el problema, todos los países se vuelcan para comprar los materiales que se requieren, y se habían comprado millones de cubrebocas, de batas, de equipo, incluso hospitales móviles. Se habían comprado también medicamentos. El único medicamento que había para las aves, que eran las que causaban, como se los dije, el H5N1, los que transmitían el H5N1, era el oseltamivir. No se sabía si servían los humanos, pero sí servían las aves. Entonces se compraron 1.200.000 dosis del oseltamivir y ahí se tenían guardadas por si se requerían. Además de muchos antibióticos, otros medicamentos, ventiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Así se fue haciendo la preparación para poder realmente atender a esta emergencia que podía llegar.
También algunas de las otras cosas que hicimos fue precisamente el coordinar y el desarrollar, junto con la OMS, un protocolo de atención, porque no se puede improvisar. Si esto llega, no hay tiempo para pensar cómo le vamos a hacer. No, esto tiene que estar ya preparado. Y por eso es que México en el 2009 estaba preparado, porque había un plan de pandemia, porque habíamos hecho los simulacros nacionales, porque habíamos participado en foros internacionales. Yo me recuerdo mucho de un foro que tuvimos en Australia, en donde el ministro canadiense, donde tuvo que lidiar con el SARS, nos dijo: a ver, ministros, lo más importante es la comunicación, porque si la comunicación no se da bien, pues esto puede ser un desastre, como estamos viendo ahora en muchas de las acciones actuales, porque luego hay contradicción entre los estados y la federación, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación es muy importante. Los acuerdos que habíamos tenido con Estados Unidos y Canadá, con el trabajo con el Grupo de los 7, la Reserva Estratégica de Medicamentos, el equipo de protección para el personal de salud, que es el más expuesto y que es increíble que a veces el médico, la enfermera o la trabajadora social o el camillero se exponen y se enferman y se mueren porque no tienen realmente una protección adecuada. Materiales educativos, porque además hay que desarrollar una estrategia brutal para que toda la población participe. Sin participación de la población es muy complicado poder lograr la contención de la epidemia. La vacunación que se había dado y se había dado bien. Además, hubo una inversión en una planta productora de vacunas, porque quiero decirles que en el momento de la angustia, de la tensión y de la crisis, los países ven para sí. Necesito vacunas, pues los que tienen fábricas de vacunas se preocupan por sus ciudadanos y después se preocuparán por los ciudadanos de otros países. Entonces, ahí se hizo un acuerdo con un laboratorio europeo para que tuviéramos la vacuna lo más pronto posible, y también la reestructuración de todo lo que era la vigilancia epidemiológica y de los laboratorios, porque van pasando los años y se va quedando uno rezagado cuando no se le invierte a salud. Entonces México había estado preparado lo mejor posible para esa contingencia. ¿Cómo nos dimos cuenta? Sucedió que a fines de marzo del 2009, empezamos a ver que se mantenía una frecuencia alta de infecciones respiratorias. Lo normal con influenza, con el H1N1 anterior, es que empiecen los casos en noviembre, por eso la vacuna se pone en octubre, empezando noviembre, para preparar a las personas. Y no es que le pongan uno la vacuna y al día siguiente ya esté con defensas. Se necesitan 15 días a partir de la puesta de la vacuna para que uno ya tenga una protección y que ya prácticamente, aunque le dé la enfermedad, le va a dar muy leve. Entonces, esto dura noviembre, diciembre, enero, febrero, pero ya en marzo empiezan a caer los casos y cada vez hay menos casos. Y en el 2009, ¿qué pasó? Empezamos a ver que no bajaba el número de casos, sino al contrario, empezábamos a ver casos graves, que normalmente la influenza no es tan grave, excepto cuando se complica con una neumonía que generalmente es por una bacteria, que es el neumococo, pero en este caso, el nuevo bicho que no sabíamos cuál era, estaba provocando la neumonía. Y contra ese bicho, pues necesitábamos primero investigar de qué se trataba. Entonces vimos, con mucha tristeza y preocupación, que estaba atacando más a los jóvenes, cuando los casos graves se daban en los adultos mayores. Y aquí, en este caso, estamos viendo muchachos de 30 a 40 años, que, claro, por algunos otros errores, porque iban se sentían un poco mal de la garganta y con moco, etcétera, iban con el boticario y les decía, llegaban, oiga, deme la más potente penicilina que tenga, una cefalosporina, y se ponían 3, y a los tercer día, pues ahí andaban ya más porque no se podían parar de trabajar, y resulta que en cuanto pasaba el efecto, el joven se ponía muy grave, y al quinto o séptimo día llegaban al hospital que no podían respirar. ¿Por qué? Porque ya tenían una afección pulmonar y muchos de ellos murieron, porque llegaban al hospital a terapia intensiva, intubados, y ya no pudieron salir adelante. Eso sí, había alguna característica con estos jóvenes. Por un lado, que se habían automedicado, o por otro lado, que tenían lo que llamamos comorbilidades, es decir, otras enfermedades
como diabetes, como obesidad, como hipertensión, como tabaquismo. Entonces, fue muy lacerante y muy lastimoso ver que estaba sucediendo esto y dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Aquí no es normal, no es este virus normal de la influenza, aquí debe ser otra cosa. Entonces, además, el CDC es el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, que son como el INDRE nuestro en México, que están controlando todas las enfermedades nuevas que están apareciendo, habían reportado ya que en California habían tenido 2 casos. Pero no lo reportaron como debieron de reportarlo, se quedaron calladitos para que no les afectara mucho esto desde el punto de vista de turismo. Y como en aquellos tiempos la forma de hacer el diagnóstico de influenza era con una metodología arcaica, pero era en todo el mundo igual, en Estados Unidos igual, que es por inmunofluorescencia. Entonces, pues dijeron, estos niños traen influenza, pero no es la influenza que conocemos. La mandaron a un hospital grande en el en San Diego, un hospital de la Marina, y también dijeron lo mismo, les mandaron la muestra al CDC, en Atlanta, y después vieron que era otro virus nuevo, pero insisto, no lo comentaron. Y empezamos a ver casos en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Oaxaca, una mujer embarazada que estaba en terapia intensiva y que desafortunadamente falleció, y cuando se le hizo la autopsia, se vieron unas figuras que parecían ser un coronavirus en los pulmones. Y entonces se prendieron las alarmas. Dijimos, ah, caray, estamos enfrente a otra cosa. Ya lo habíamos dicho, mandamos pruebas que ya habíamos mandado a Atlanta, pero no nos habían contestado, y entonces las mandamos a Canadá, y ahí ya nos ratificaron. Y precisamente un jueves 23 de abril del 2009 recibimos de los canadienses la información. Es un virus nuevo, es H1N1, pero no es ni el de 1918, ni es el que hemos conocido, contra el cual ponemos vacunas, que es de origen animal, que tiene una alta transmisibilidad, que no sabemos qué tan letal es, y tampoco sabemos si la medicina que tenemos va a servir. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Aquí no vamos a ver qué pasa, cuántos se mueren, hay que avisar a la Organización Mundial de la Salud, lo hicimos, y empezamos a actuar. ¿Qué hicimos primero? Pues como era un problema grave que iba a tocar y afectar a todos los mexicanos, con mucha posibilidad, pues lo primero era avisar al presidente de la República. Entonces tuvimos una reunión con el presidente para explicarse de lo que se trataba. El presidente nos apoyó reuniéndonos a todo el gabinete presidencial para que ahora sí, lo que habíamos preparado, ahora sí actuarlo. Nos reunió con los secretarios de salud también, o nos permitió esta reunión con los secretarios de salud del Distrito Federal y de la Ciudad de México y el gobernador, y para alertarlos y para alertar a la población. Mucha gente se podrá acordar que ese día, ese 23 de abril en la noche, en cadena nacional, informamos al país de que al día siguiente en el Valle de México no habría clases porque estábamos frente a un virus nuevo. Entonces, un impacto evidentemente muy importante, y la necesidad de actuar rápidamente, no inventando. Ya teníamos todo el plan de preparación, entonces, y además un protocolo que hemos desarrollado con la Organización Mundial de la Salud, y lo que hicimos fue ponerlo en marcha. Empezamos con la comunicación social para que la gente entendiera. Por supuesto que es muy difícil el mediar, cómo dar información para que las personas lo sepan, pero no se apaniquen. Pero cuando se enfrenta uno a algo que no conoce, pues es muy fácil, es muy riesgoso, porque sí se puede caer en este apanicamiento. Y lo que tratamos fue de estar dando información frecuentes. Y hasta ese momento lo único que podíamos hacer era establecer esas acciones de distanciamiento que se llamaban social, pero por su impacto psicológico ahora lo llamamos distanciamiento físico, es decir, de no estar tan cerquitas, porque entonces el riesgo de contagio es muy alto. Entonces, al día siguiente se suspendieron las clases, primero nada más en Valle de México y después se suspendieron progresivamente en todo el país. Reunimos a los expertos nacionales, porque es muy difícil tener el conocimiento de todas estas cosas y son muchas aristas que hay que atender para poderlas resolver bien. Se organizó la respuesta que íbamos a tener, la capacitación, por supuesto, porque ahí el personal
de todo el país, de todas las instituciones, hablamos de Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Petróleos, Fuerzas Armadas, teníamos que actuar en conjunción y de una manera homogénea, no cada quien inventando las cosas. O sea, ya había un protocolo, había que actuar, y lo que seguía, que era muy importante, sobre todo para mí, porque soy un médico que no he dejado de practicar desde hace muchos años que me gradué, era saber si el medicamento que teníamos servía. Era el punto fundamental. ¿Por qué? Porque los organismos, otra vez, entre más pequeñitos, más difíciles de controlar, porque más fácil cambian, mutan o se modifican. Y a las enfermedades que uno más miedo le tiene es a las virales. A las bacterias ya prácticamente las conocemos a todas, por arriba y por abajo, por al revés y al derecho, y sabemos qué medicamentos sirven y qué medicamentos ya no sirven porque se han vuelto resistentes. Con los virus, desafortunadamente, y sobre todo hace 11 años, pues eran pocas las posibilidades de medicamentos que teníamos. Teníamos el oseltamivir que se había comprado, entonces dijimos, rápido hay que convertirlo, porque estaba en unos tambos así, en polvo, hay que convertirlo en cápsulas, hay que convertirlo en jarabes para los niños. Entonces empezamos a tomar estas acciones y empezamos pues a desarrollar un programa nacional. La que sigue, por favor. Y bueno, estas fotografías, ustedes se acordarán, con la suspensión de clases, lo que pasó, y fue realmente un gran impacto. Esto fue de 8 columnas en todos los periódicos nacionales durante muchos días. Se desarrollaron una estrategia de comunicación de riesgos, como ahora hay la conocidísima Susana Distancia, entonces se llamaba PROMI, el monito, que nos enseñaba a lavarnos las manos, a hacer todas las medidas de higiene, porque además esas cosas se siguen usando ahora con el coronavirus, porque el mecanismo de transmisión es muy similar. Y necesitábamos la difusión más amplia, ¿para qué? Para que la gente se quedara en su casa, para que la gente se lavara las manos, para que no se saludaran los mexicanos que somos tan afectuosos de beso y de abrazos, y a 2 y a 3 abrazos, en fin, controlar esa emoción, ¿verdad? Que ahora era más temor, y también el lavarse las manos frecuentemente y ponerse el gel con alcohol que se utiliza, que también, aunque algunas gentes me cuestionaron, pues ese gel es antibacteriano. Pues no, también destruye los virus y también se los lleva. Entonces, hay muchas ciudades, muchos lugares, sobre todo más apartados en México, donde no hay agua. Y pues por lo menos con el gel se dan una limpiadita ahí. Y también ir distribuyendo materiales educativos y pidiendo el apoyo de los medios de comunicación, que en circunstancias de crisis a veces también es complicado. Entonces, lo que hicimos rápidamente, y sobre todo como veíamos que se extendía esto como si fuera lumbre azuzada con gasolina, en el Valle de México, donde la aglomeración de las personas es enorme, 20 millones de gente, dijimos, esto lo tenemos que controlar pronto antes de que tengamos un caos social. Teníamos una estrategia que ya utilizábamos en todo el país para llegar a los lugares más lejanos. Ustedes saben que la gente que vive a veces a 50, 100, 200 kilómetros de un centro de salud, pues ellos a veces nunca ven a un médico y pues a veces se mueren porque no tienen acceso o porque son pobres y no pueden pagar los servicios para poder. Entonces, teníamos un programa con unas unidades móviles, se llamaban Caravanas para la Salud, que movilizamos a todo el país, y cuando fue la crisis las trajimos al Valle de México, porque eran 1,500 caravanas, y esas nos sirvieron para estar recibiendo a las personas, porque evidentemente mucha gente, cuando empezó a sentir pues, que traía algo de gripa, pues pensaban que era influenza y que a lo mejor ya se iban a poner gravísimos, y la demanda a los hospitales empezó a aumentar. Llegaban pacientes, se mezclaban con pacientes que tenían otro problema y entonces los contagiaban ahí mismo en el hospital. Incluso un tema triste y delicado es que las mujeres embarazadas son mucho más sensibles al virus y entonces muchas mujeres se contagiaron y llegaron a fallecer porque tuvieron influenza. Cuando tienen influenza en el último trimestre o coronavirus del embarazo o en el primer mes después del parto,
son altamente sensibles y tienen mayor riesgo de morir. Entonces, hubo que hacer espacios de triaje, es decir, a ver, los que vengan con síntomas respiratorios aquí, y si los síntomas respiratorios son este y este y este y este, de este lado, y si no, se ponen aquí, y los demás se van a ir al otro lado para evitar ese contagio. Se hicieron el diseño de los hospitales de referencia donde tenían que acudir. Se hicieron al principio pruebas rápidas porque inmunofluorescencia no nos iba a servir para nada. Eso ya desde ese día en México y en el mundo quedó desechado como una prueba de influenza, y estas pruebas rápidas tampoco resultaron al principio muy buenas hasta que decidimos aplicar las pruebas moleculares de PCR, que ciertamente son más caras, pero son específicas. Y era muy importante. ¿Por qué? Porque ahí podía ser influenza H1N1, podía ser la nueva H1N1, podía ser H3N2, podía ser el virus B de la influenza, y entonces no podíamos tratarlos a todos igual. Entonces había que hacer la prueba para poder saber con certeza qué virus traía la persona. Entonces hicieron 500,000 de pruebas en 6 meses. A toda la persona que traía síntomas sugestivos de la nueva influenza, se le hacía la prueba como se hace la del coronavirus, con un hisopo, y se podía saber con exactitud si tenía o no tenía influenza. Y por otro lado, por supuesto que para estudiar y para hacer los dictámenes con estas pruebas de PCR, que digo son de una tecnología muy avanzada, había que comprar equipos. Teníamos 2 equipos en México, pero se necesitaban muchísimos más. Se compraron muchos equipos para la Ciudad de México y muchos equipos para todos los estados. ¿Para qué? Para que se pudieran procesar esas pruebas. Se reforzó la vacunación en personal de salud, aunque no teníamos ninguna certeza que sirviera esta vacuna que teníamos, que era para el H1N1 antiguo. Sí, pues teníamos que protegerlos, porque es paradójico. Cuando fuimos a hacer una encuesta, nos dimos cuenta que habiendo pasado el programa de vacunación 4 o 5 meses antes, solamente el 35% del personal de salud se había vacunado. Entonces dijimos, a ver, se tienen que vacunar todos, porque al que no se vacune, pues entonces ya es su responsabilidad. Hubo que comprar ventiladores, pero no para el calor, sino para apoyar al enfermo grave, para la terapia intensiva, porque el enfermo que ya tiene un daño pulmonar no puede respirar, y es una sensación horrible cuando no puede respirar y te puedes morir, porque además el oxígeno se va para abajo, empieza a sufrir el corazón, el cerebro, y en un momento dado ahí se acaba la historia. Entonces había que tener suficientes ventiladores, camas de terapia intensiva, y se empezó a aumentar ese distanciamiento físico. Se cerraron, aparte de las escuelas, pues parte de las tiendas, de los restaurantes. Lo único que poco se modificó, o no hasta el extremo como lo estamos viendo hoy, fue las fábricas, por ejemplo, donde se daba toda la actividad económica. Se distribuyeron cubrebocas, se insistió en las medidas higiénicas, y aparte pues de no estornudar en la mano, estornudar en el codo, lavarse las manos, etc. Estas fueron las escenas que fuimos viendo. Como ustedes ven en la diapositiva, los estadios de fútbol, el Estadio Azteca, el más grande de México, solo, y los jugadores pues ahí divirtiéndose ahora como lo estamos viendo, y también en CEU, en Ciudad Universitaria. Eso lo vimos ese fin de semana. Y también estuvimos en comunicación continua con la Organización Mundial de la Salud, con la OPS, con Estados Unidos y Canadá, con el sector privado. Entre las instituciones era muy importante, ya les decía, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex. Había que conjugar los esfuerzos y había que tener una información única para poderla dar a los medios, porque si no esto generaba desconfianza, y también comunicación con los estados, porque si no, pues cada quien quiere hacer lo que cree que es lo mejor. Entonces sí logramos controlar que la actuación de los estados fuera uniforme en todos los estados, y también la participación del Consejo de Salubridad General, que es el órgano máximo de la Secretaría de Salud. Dábamos conferencias de prensa 3 veces al día, con un informe diario de casos confirmados y de defunciones. Ahí ya no había sospechosos, o sea, como se les hacía la prueba, eran o no eran, punto. Y de esa manera pudimos mantener la confianza en lo que estábamos haciendo. Esta es una gráfica donde les muestra, la primera es la alerta epidemiológica, cuando nos sorprendimos
que estábamos viendo muchos casos, que fue más o menos una semana antes de tener la certeza del virus. Después la suspensión de actividades y básicamente de las actividades educativas. Después la suspensión de las actividades no esenciales y finalmente el regreso a clases, porque la evolución la pudimos acortar muchísimo gracias a que teníamos un medicamento. Entonces, realmente el periodo de suspensión de clases y de actividades fue nada más de 3 semanas, porque tuvimos, insisto, la fortuna de que el medicamento fue útil y que si los pacientes, las gentes que tenían síntomas, iban antes de los 3 primeros días y lo tomaban, prácticamente todos se recuperaban. Y no nada más eso, sino que no nada más recuperaban su salud, sino que ya no eran contagiosos a partir de terminar el tratamiento, cosa que ahora no existe con el coronavirus. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Esta es una radiografía donde ustedes pueden ver el daño pulmonar difuso. Ahí, pues, todas las bolitas blancas que se ven son los pulmones llenos de moco, infectados. En medio prácticamente ni la figura del corazón se alcanza a distinguir por esta alteración. ¿Cómo progresó esto? Bueno, una semana después, y el 29 de abril, ya había casos en 9 países. 6 semanas después, en 74 países. Entonces ya estábamos hablando, y ustedes pueden ver los puntitos rojos, que ya prácticamente en todo el mundo estaba distribuido en los 5 continentes y había casos positivos. Estos casos fueron creciendo en México hasta el 5 de mayo, pero a partir del 5 de mayo empezaron a bajar. Empezaron a bajar, ¿por qué? Porque fuimos conteniendo, fuimos curando a la gente que se había infectado y con el distanciamiento social fue realmente una acción maravillosa y el apoyo que el presidente nos dio para que en aquel 30 de abril, 1 de mayo, 2, 3, 4 y 5 se hiciera un megapuente en donde todo el mundo se quedó en su casa y ahí fue ya la decapitación del virus. Ahí fue donde ya controlamos todo y empezaron a bajar los casos, de tal manera que ya el 30 de junio, estamos hablando que 2 meses y una semana después, ya prácticamente no había casos. Y ya estábamos tranquilos, porque si había otro rebrote, como lo hubo, después en el sureste, en Chiapas, teníamos el medicamento. Entonces nada más era cuestión de aplicar la misma fórmula y con eso lo fuimos resolviendo. El 11 de junio, la OMS declaró precisamente el inicio de la pandemia, porque ya estaban los brotes en todo el mundo, y el 1 de julio había 120 países con enfermos de influenza. Finalmente, la Secretaría de Salud, el 29 de junio de 2010, declaramos el fin de la emergencia epidemiológica porque ya realmente los casos ya no se presentaban y un poco después la OMS declaró que ya era etapa pospandémica, o sea, ya que esto se había controlado. El control del recuento al último de todas estas 500,000 muertes hasta junio del 2010, no todas estas 500,000 muertes, Dios me libre, eso lo cortamos. Esas 500,000 muestras que se aplicaron, los casos positivos fueron 72,548 y tuvimos 1,316 fallecimientos por influenza H1N1 comprobados con la prueba que habíamos aplicado. Mucha gente dijo, bueno, pues estos se exageraron, ¿no? Pues ni se murieron tantos, ¿para qué nos pararon las clases? Y como no habían vivido nunca eso, pensaron que pues había sido una exageración. Pero había personas que vinieron de OMS y OPS y que se llaman proyectólogos, que hacen el análisis de los casos que van y nos dijeron, a ver, si no se hubiera hecho lo que se hizo, hubiéramos tenido por lo menos 8,000 muertes, 30,000 hospitalizaciones que a lo mejor no nos hubieran alcanzado las camas y más de 4,5 millones de consultas. Entonces, la verdad es que era necesario tomar esas acciones. Se batalló 3 semanas y después un poquito por el impacto de turismo, que tampoco fue lo que se dijo la CSI. Lo que les mencionaba, el problema con las embarazadas, sí se pudo ver que la mortalidad materna, muerte materna significa aquella mujer que muere cuando está embarazada o en el primer mes después del parto,
subió de un 2.6 que había sido en 2008 a un 10.1 que fue en 2009. Entonces sí hubo muchos casos en los que desafortunadamente por el impacto que tiene en sí el mismo embarazo, la disminución de las defensas, el medicamento no alcanza a ayudarles a mantener la vida. Hubo un impacto económico sin duda, pero no fue lo que mucha gente dijo. O sea, sí hubo una disminución en la demanda de servicios y de bienes, como ahora lo está viendo, pero de una manera exponencial. El turismo sí cayó porque, pues, en ese momento también, y hubo acciones incluso de discriminación de los mexicanos que iban a otro país y los veían, sobre todo con el cubreboca, etcétera. Pero la verdad que esto nada más fue durante los meses de mayo, junio y a partir de julio, porque hicimos además una reunión con la directora general de la Organización Mundial de la Salud en Cancún, que fue uno de los sitios más afectados, y en donde vinieron casi 50 ministros de salud del mundo. La gente dijo, pues si ya todos andan allá, quiere decir que ya se puede ir. Y entonces ya empezó a disminuir ese problema de que no iban los visitantes a Cancún y empezó a despegar otra vez el turismo en todo México. En realidad el impacto total que fue sobre el PIB, porque es la única manera de calcularlo, y hecho por la CEPAL, que es un organismo latinoamericano, fue de 0.334, ni siquiera medio punto del PIB. O sea, se dijo, no, es que bajamos muchísimo el PIB. El PIB bajó ese año por todos los problemas que había en los Estados Unidos. No fue tanto por la influenza. Pero sí aprendimos muchas cosas. Aprendimos que la diferencia entre políticas inteligentes y las reactivas es la anticipación. Si uno ya está preparado, pues a la hora que te llega, le entras y puedes resolverlo más rápidamente. Por otro lado, que es importantísima la comunicación. Si la gente y toda la población no logramos mantener esa credibilidad, esto se nos puede escapar de las manos, incluso no nada más con la población en general, también con los gobiernos de los estados. Por otro lado, sí vimos cosas poco diplomáticas, como por ejemplo que en China nos retuvieran un avión en cuarentena, o como que en Argentina nos cerraran los vuelos hacia Argentina, no querían ver a los mexicanos allá, y después ellos tuvieron una crisis mucho más grave que la nuestra. Entonces, no se puede actuar así porque todos estamos expuestos. Por otro lado también, y esto no lo digo yo, lo dijo la directora de la OMS en su tiempo, que México había mostrado las habilidades técnicas y logísticas y que qué bueno, mal porque nos pegó a nosotros primero, pero qué bueno que había pegado en México y no en un país africano o de otro lado del mundo. Y que en estos casos lo importante es la cooperación entre los países, no el hacerlos a un lado, el rechazarlos porque ellos tienen la enfermedad y pues hay que se hagan bolas. ¿Verdad? Es importante la cooperación entre todos, sobre todo porque todos estamos amenazados y ahora lo estamos viendo otra vez. Sí, por favor. Y bueno, esto ha sido motivo de múltiples publicaciones. Esta es una de las publicaciones en donde se resumen las enseñanzas o las lecciones aprendidas de esa pandemia de influenza. Ahora vamos a ver lo del coronavirus, pero quisiera antes de empezar con el coronavirus recalcar las diferencias que hay, porque no se pueden medir igual las dos crisis. Es cierto que el haber vivido en el 2009 la de influenza nos dejó mucho aprendizaje, ¿no?, a todo el mundo, porque desde las medidas de higiene, pues la gente ya se las sabía. Entonces fue muy fácil volverlas a recordar. Las aprendimos en 2009, sobre todo los niños, pero ya muchas personas se les había olvidado, pero en cuanto las recordamos y con la amenaza, las empezaron a utilizar. Es tan bueno esas medidas higiénicas que fíjense que en 2009 también las enfermedades del aparato digestivo, sobre todo las diarreas, bajaron considerablemente. ¿Por qué? Pues porque nos lavábamos las manos más seguido, porque usábamos el gel. Entonces, muchas cosas de salud dependen mucho de la higiene. Entonces, ¿cuáles son realmente las diferencias? Primero, en influenza, la influenza empezó en Estados Unidos, en México y en Canadá. O sea, fuimos el epicentro. Aquí empezó. Además, cuando la descubrimos, ya estábamos en fase 2, que es la transmisión comunitaria, cuando ya se está dando prácticamente de manera continua.
Afortunadamente el virus no fue tan agresivo. Existía un medicamento útil y esa yo creo que es la estrellita mayor. Teníamos el medicamento y funcionó. Y además que por ser un virus de la influenza para el cual ya había una vacuna para el virus anterior, el modelo de producción de la vacuna era mucho más fácil. Y así fue. A los 4 meses ya había una vacuna que estaban aplicando en Estados Unidos. Nosotros la tuvimos un poco más tarde, a los 8 meses, pero no fue tan incierto como sucede ahora con la vacuna para el coronavirus. En el coronavirus, inició en China, a 15,000 kilómetros de México. Entonces, tuvimos la oportunidad de ver lo que fue pasando en China, en Irán, en Europa, en los Estados Unidos, antes de que nos llegara. Entonces, eso sirve mucho porque te vas preparando y debes de tener, pues, todo. Además, no vas contra algo que no conoces. Acá ya te habían dicho, ese porta así, así son las cosas, ¿no? Es más agresivo. De hecho, la letalidad en México ha sido muy alta, arriba del 10%, que está un poco influida porque no se han hecho suficientes pruebas. Y como es la relación entre el número de muertos con el número de casos, pues si no haces suficientes pruebas en los casos, porque muchos incluso no tienen síntomas, pero los muertos sí tienes el número de casos, pues entonces resulta que la letalidad se va para arriba. No es tan alta a nivel mundial, pero en México por eso ha pasado. Y la otra cosa fundamental, no hay un tratamiento curativo hasta ahorita, y por otro lado tampoco hay una vacuna y se va a tardar. Este virus, como les decía, es otro virus ARN. Hay 2 tipos. El virus que está en todo el mundo es el virus que empezó en Wuhan. El tiempo de incubación, es decir, desde el momento que uno se contagia hasta que tiene los síntomas, puede ir de 2,5 días a 11,5 días. Por eso los 14 días de quedarse aislados si uno tuvo contagio con alguien, porque no podemos saber si va a tener o no va a tener el virus. La historia empezó allá en Wuhan. Este doctor, un oftalmólogo, curiosamente, no era un infectólogo, un doctor muy listo, Li Wenliang, que falleció desafortunadamente, fue el que avisó. Si no, a lo mejor no habían avisado, y de hecho ahora se piensa que a lo mejor ya tenía el virus más tiempo, e incluso por ahí apareció un francés que había ido a principios de diciembre a China y que tuvo un cuadro sugestivo, y ahora que hay la medición de los anticuerpos se ve que ese francés se contagió desde diciembre. Entonces, este doctor, por andar diciendo que había una epidemia y que estaba creciendo, pues la policía lo acusó, lo apresaron, pero lo llevaron al hospital porque pronto se puso mal, y el 12 de enero lo hospitalizaron y el 6 de febrero falleció. Realmente fue un héroe para todo el mundo porque él nos hizo saber que estábamos frente a un problema grave. ¿Cómo se hace la transmisión del virus? Pues esa se hace con una persona, contagia 2 y esas 2 contagian otras 2 y se va haciendo de manera exponencial y piramidal. Entonces tenemos que cortar esa transmisión detectando los casos positivos. Si no se hacen pruebas, pues no sabemos, porque el 80% no tienen síntomas, no sabemos si esa persona va a contagiar a otros. Por eso es tan importante el hacer las pruebas. ¿Cómo se contagia? Pues es igual que la influenza, es por la aspiración de secreciones. Mucha gente todavía estornuda y avienta el estornudo por todos lados y entonces se quedan los microbios en las superficies, en las mesas, y llega uno, toca ahí sin saber, por supuesto, porque no son fosforescentes, y tenemos mucho la costumbre de tocarnos la cara. Nos tocamos los ojos y nos los estamos rascando, o a veces la nariz porque algo que nos picó, o a veces hasta nos metemos el dedo en la boca, y entonces es una autoinoculación. Pero es que yo no me he visto a nadie que tenga, pues no, pero esa persona estornudó y ahí te dejó los microbios, tú los tomaste sin saber por coger eso, y después tú solito te inoculaste. También puede ir en ropas, en batas contaminadas, en cubrebocas. Ahora que se necesita tanto el cubreboca, mucha gente pues lo recircula, o a veces hasta los venden usados, y bueno, no sabe uno, debe tener uno mucho cuidado. E incluso también se ha encontrado que en las guarderías, cuando a los niños se les hace se les quita el pañal, puede ir también en el excremento.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque de allí, entonces si se contagia uno, bueno, si se contamina ahí y se lleva otra vez el microbio a la cara, pues entonces se va a contagiar. No es porque un alimento nos vaya a dar la enfermedad, sino porque los virus se han demostrado presentes en el excremento hasta en el 98% de las gentes que tienen el coronavirus. Hay tres fases. Una fase que es de la infección, es cuando los casos vienen de otro país, cuando el problema no se inicia en tu país. Entonces, esas gentes es mucho más fácil, si se hace una estrategia clara y se hacen pruebas, controlar. Entonces, toda la gente que en aquel momento venía de China o de Europa, pues había que haber hecho pruebas y a los positivos aislarlos y a sus contactos también para que no se extendiera. Pero bueno, no se hicieron las suficientes pruebas desde mi punto de vista y entonces pasa a la fase 2 en donde esa persona que nadie lo estudió llega a su comunidad y empieza a contagiar a todos los que están alrededor. Entonces se llama eso transmisión comunitaria y aquí empiezan a aparecer centenares de casos hasta que estos se van multiplicando y entonces llegamos a la fase 3, que es la fase pandémica, cuando ya se está extendiendo por todos lados. Les recuerdo que entonces, en el caso de la influenza, nosotros empezamos en fase 2. La fase 1 nosotros no la vivimos, porque esto empezó aquí en la misma parte del continente, en América del Norte. Y esta es la curva, las curvas que nos ha presentado la Secretaría de Salud en cuanto al crecimiento del número de casos. Si ustedes ven, hay una curva roja en donde es la menos deseable porque ahí se acumulan muchísimos casos, la demanda de servicios se incrementa, la respuesta que se puede tener en cuanto a terapia intensiva, ventiladores, puede no alcanzar y entonces empezar a ver escenas como las que se vivieron en Europa, de que pues este señor ya está muy grande, quítale el ventilador y vamos a ponérselo a este que está más joven. Entonces, afortunadamente eso no se ha dado. Estamos en la curva esperada, digamos, tampoco la deseada porque los casos han seguido subiendo y todavía no acabamos de este incremento de los casos. Y de acuerdo a esas curvas ya se había diseñado en cuanto a las restricciones y al distanciamiento físico, qué hacer en la fase 1, qué hacer en la fase 2 y qué hacer en la fase 3. Eso fue diseñado. Sin embargo, empezó a haber un descontrol porque pues algunos estados dijeron, ¿saben qué? Yo no me espero a lo que me diga la federación, ya no van a clases, aunque ya habían dicho que ya no iban a ir, pues aquí desde el lunes ya no van, y cierro esto y cierro el otro, entonces empezó a hacer un poquito de descontrol porque no había una unidad nacional en ese aspecto. Y por otro lado, se ha ido conociendo el virus. Ese virus llega al pulmón, se mete ahí en unas células específicas que tienen una enzima, y la mayoría de las personas, el 81% desarrolla o ningún síntoma, porque no sabemos si estamos junto a alguien que pueda traer coronavirus, y por eso es que las medidas de distanciamiento, el quedarse en casa y de higiene son tan importantes, el uso del cubreboca. El 14% hacen una enfermedad moderada, de la cual pueden algunos evolucionar a grave, o ahí quedarse, sí, con problemas respiratorios, estar internados bajo vigilancia, y el 5% hace una enfermedad grave, y de los que llegan a enfermedad grave, entre el 50 y el 80% se mueren. Entonces, ese es el problema, porque además esos pacientes necesitan estar con un respirador, y se mueren porque se empiezan a complicar. Todas las enfermedades virales tienen un ciclo, duran 15 días aproximadamente de que empiezan, llegan al punto máximo y después solito se va eliminando el virus. Pero si en el trayecto de esto llega otra bacteria o una bacteria, nos fallan los riñones porque somos diabéticos, etcétera, allí es el problema. Y por eso las personas, y además que tienen más edad, son las que tenemos que cuidar más. Entonces, la letalidad en promedio en el mundo es de 5.7% hasta el día de ayer. En México estamos arriba del 10%, ya se los decía. La letalidad es mayor entre más edad tienen las personas y si tienen además otro tipo de comorbilidades. Básicamente las comorbilidades que más afectan son la diabetes, los problemas del corazón, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica para los fumadores,
y lo mejor que pueden hacer es dejar de fumar ahorita o para siempre sería lo ideal, porque eso los puede poner en un problema muy grave, o si se tiene alguna inmunosupresión o si se tiene cáncer. Y estos son los síntomas más frecuentes. La fiebre es esencial. Si una persona cree que tiene coronavirus pero no tiene fiebre, que no se preocupe. Es rarísimo, solamente el 2% no tienen fiebre. O sea, eso tiene que existir. Y por otro lado también es una fatiga, un ataque al estado general, se siente uno muy débil prácticamente en todos los casos. Entonces, si no tengo fiebre y además tengo ánimo para ir a la disco, a comer, acá, no, espérame, tú lo que tienes es un catarro común y no te preocupes, ¿no? Eso hay que hacer la diferencia. Pero hay que acordarse que hay muchos asintomáticos otra vez. Otro síntoma importante es la tos seca. No es en algunas ocasiones productiva, pero en general es seca. La falta de apetito, esto también es algo que con mucha frecuencia pasa. Como en todos los problemas virales, los dolores musculares, las mialgias así se llaman, o el dolor al tragar, porque ahí se queda primero el virus unos días, o también incluso los síntomas digestivos. ¿Por qué? Porque el virus nos llega a la garganta y no lo tragamos. Y entonces a veces nos puede provocar un cuadro diarreico. Ya cuando el problema está en activo, pues hay una alteración en los glóbulos blancos, suben los glóbulos blancos, bajan los linfocitos, hay anemia, bajan las plaquetas y además hay que tomar una tomografía. Ya las radiografías simples del tórax ya no se usan tanto ahora. ¿Por qué? Porque se necesita un diagnóstico más específico, entonces se necesita una tomografía, se ve que están los pulmones, como veíamos en la radiografía, llenos de zonas condensadas e incluso hasta derrame pleural, y la prueba es hacer la prueba de PCR que se hace con un balito que tiene en la punta un algodoncito que se llama hisopo y se pasa hasta la parte posterior o por la nariz o por la garganta. ¿Qué hay para tratarlos? Al principio, el paciente que tiene síntomas y sale la prueba positiva, ¿qué hay que hacer? Primero reposo, después darle algo para quitar la fiebre, lo que se recomienda es paracetamol. Cuando la tos es muy molesta, se puede dar un antitusígeno y eventualmente, si le empieza a faltar el oxígeno, ponerle oxígeno por puntas nasales o de plano con una mascarilla y esperar a ver cómo evoluciona. Si son hipertensos, hay que continuar los medicamentos y experimentalmente se han usado muchas cosas, pero desgraciadamente no hay hasta ahora un medicamento que digamos, como era los Celtamivir, con esto te curas. Hidroxicloroquina, acitromicina, la Bifavir, la ivermectina que se usa para los piojos, por ejemplo, se ha dicho, Remdesivir y algunos anticuerpos monoclonales han sido utilizados. Hasta ahora yo creo que el medicamento o la opción mejor que hay para poder mejorar este pronóstico es el uso de plasma de pacientes ya contagiados. Cuando una persona se contagió, va a desarrollar anticuerpos. Entonces, esas personas se pueden estudiar y ver si tienen anticuerpos correctos, los que se necesitan y suficientes, y se ha visto que se le saca al donador una unidad de sangre y el plasma se pone al enfermo que está muy grave y el enfermo puede salvarse. Es realmente lo único. Además, hay otros tratamientos que son complementarios, que no quitan el virus, sino que ayudan por la respuesta generalizada que pueda haber, que se nos pueden formar coágulos en todos lados. La respuesta que da el organismo también hay que bajarla con la cortisona. Entonces son tratamientos complementarios para tratar de salvar la vida a estas personas. Vemos en esta gráfica cómo los rangos de edad donde hay más casos, pues están en las gentes entre 45 y 49 años, como la curva va subiendo y luego va bajando. Es evidente, esto está en relación al porcentaje de la población que está en esos grupos de edad. Sin embargo, los que tienen mayor edad, en general hay más hospitalizados. O sea, la edad sí es un factor que va en demérito o que hace más peligrosa la enfermedad y que tengamos una enfermedad más grave. Es la distribución en general en los estados de la República. Esto es importante porque hay que ver que no es el mismo nivel de contagio y de gravedad. Otra vez, ¿dónde es más importante? En el Valle de México. Pero también otras ciudades que tienen más población,
como puede ser Monterrey, como puede ser Jalisco, como puede ser Tijuana, han tenido un mayor número de casos, y en algunos estados pequeños, pues el número de casos no ha crecido tanto. La última información, esto es hace un par de días, el día 6, pues eran 113,000 confirmados, ahorita ya estamos en alrededor de 117,000, si no me equivoco. También el número de defunciones, 13,500, ya pasamos los 14,000. Vean que es más frecuente en los hombres que en la mujer, eso no se sabe por qué. Afortunadamente no le gustan tanto las mujeres al virus, y entonces el caso de los hombres es el 56% contra el 43% de las mujeres, y la mayoría de los pacientes son ambulatorios. Es un panorama mundial que se puede llevar hora, minuto tras minuto para tener una idea de cómo está evolucionando la pandemia. Siguiente. Y algunos datos que hacen los estudiosos de este problema. Por un lado, ¿cómo se está comportando la pandemia en el mundo? Aquí son de porcentaje mundial. Aquí vemos, por ejemplo, que el número de infectados en realidad no ha disminuido, y no ha disminuido en porcentaje. ¿Por qué? Porque ahorita el foco de infección está en Latinoamérica, y nosotros somos uno de los países más importantes. Afortunadamente, el número de fallecidos sí ha ido disminuyendo, pero también esto hay que verlo con cautela, porque no se han hecho suficientes pruebas. Hay muchos casos que en el certificado de defunción pusieron neumonía típica, y en realidad una neumonía típica en estas épocas, casi seguro, es por coronavirus. Y vemos en estas curvas de crecimiento del número de casos cómo en México está en tercer lugar de los países de Latinoamérica, superado por mucho por Brasil, y en esto la actitud del mandatario brasileño pues de mucho ha tenido que ver, porque ya va en su tercer secretario de salud, porque no quería cerrar la economía, y pues entonces el resultado es ese. Y el otro es Perú, porque es uno de los países que más ha hecho pruebas en todo Latinoamérica, y nosotros estamos en tercer lugar. En el caso de las defunciones, vamos ahí en segundo lugar, no tan pegaditos con Brasil, pero sí casi con un 40% de las muertes que ellos tienen, más todas las muertes que no se hayan sido cuantificadas correctamente. En fin, ¿qué sigue? Sigue el pensar cuándo esto se va a acabar. ¿Cómo vamos a poder volver a la normalidad? Que por cierto ha sido llamada nueva normalidad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos fundamentales? Primero, contar con una información fidedigna. Si seguimos así con poquitas pruebas, va a ser muy difícil, porque se abren fábricas que tienen 2, 3,000, 5,000 gentes, no se hacen pruebas, y en un ratito ahí hay un brote y se infectan todos. Entonces se tiene que hacer un programa, un proyecto, precisamente en base a hacer suficientes pruebas. A seguir haciendo las medidas higiénicas, la sana distancia, usar el cubreboca en todos los espacios, a excepción de la casa, a menos de que en casa tengamos un enfermo con COVID, pues hay que ya traer cubrebocas en la casa, pero si no, bueno, en la casa no es necesario. Esta nueva normalidad, esta reapertura tiene que ser progresiva, por etapas y por actividades, esenciales y no esenciales. También esas etapas van a depender, por un lado, del número de casos, porque todavía no alcanzamos la cima. Y se ha dicho, ya la domamos, ya la controlamos, pues no, sigue creciendo. Entonces, hasta que no se estabilice y baje por lo menos un par de semanas, podemos estar tranquilos que ya ahora sí vamos en descenso, y que ya se pueden ir haciendo otras actividades. Y por otro lado, también un factor fundamental es la ocupación de camas en los hospitales. Mientras tengamos ocupaciones arriba del 60 o 70%, no podemos reabrir ni retomar muchas de las actividades, porque corremos el riesgo que llegue un momento en que ya no haya camas y que los enfermos lleguen, colapsen los hospitales y haya un caos social. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esto, y hay que entender que ahí está en juego la vida. Entendemos también que el problema económico para las gentes que viven al día es también muy grave, y por eso se necesitan programas de apoyo económico suficientes para que no sea esa angustia de la gente que no tiene para comer el día siguiente lo que lo haga que tenga que salir. Y
puede pasar y no nos sorprendamos, que si las cosas se ponen peor, pues el gobierno diga, ¿saben qué? Otra vez a su casita, quédate en casa y vamos a esperar a que esto mejore. Entonces, es fundamental. Ya se han diseñado programas a través de un semáforo en donde, para hacerlo claro, eso tienen de ventaja los semáforos hay en todos lados. Entonces, si te dicen rojo, pues aguas, espérame. Ya le agregaron el anaranjado, que ese no lo vemos en las esquinas. Pero bueno, es una progresión, después el amarillo y el verde. El rojo es la prohibición casi total, el verde es la posibilidad de hacer lo que hacíamos antes, aunque sin olvidar las medidas higiénicas, el cubreboca y el cuidado de los adultos mayores, porque el virus va a seguir circulando. Ahorita, si nos hicieran a todos los mexicanos una prueba de sangre para ver cuántos hemos estado contagiados, yo les aseguro que no llegamos ni al 10%. Entonces, todavía hay muchísimos que faltan por contagiarse. Sí. Y ha habido programas específicos de semáforos en cada uno de los estados o en algunos de los estados que, tratando de ser más claros, especifican, porque ciertamente cuando se empiezan a dar permisos, entre comillas, pues todo el mundo dice, pues yo también quiero, ya quiero salir, ya quiero vender. Entonces tienen que ser muy específicos porque si no se les salen de control y esto pues lo único que hace pues es aumentar el número de casos. Una prueba muy específica ha sido ahora con las manifestaciones, por ejemplo en Estados Unidos, hubo un repunte de casos brutal y pues esto no es otra cosa más que es aglomeraciones y intercambio de todo. Entonces yo quisiera, para terminar con estas diapositivas, primero hay que recordar que el COVID es un virus nuevo, que es de origen animal, que se transmite muy fácilmente, que tiene una letalidad elevada, no es cualquier cosita, no es una gripita como en algún momento se dijo, para el cual no hay un medicamento, y mientras no haya medicamento estamos en riesgo, y que tampoco hay una vacuna, y que este virus llegó para quedarse, y que lo vamos a tener que lidiar muchos meses o muchos años. Entonces hay que tomar en cuenta todas las prevenciones que nos aconseja la autoridad. Que el único mecanismo de control que tenemos es, primero, el hacer pruebas para poder saber dónde está la infección. Segundo, también hacerles pruebas a los asintomáticos para, insisto, poder hacerles sus cuarentenas y que esos casos no se estén replicando, que se puede extender muy rápido, amén de mantener dentro de la empresa el distanciamiento, el aseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estas acciones, como el distanciamiento social o físico ahora, insisto, porque se ha dicho ahora la lógica, el impacto de estar en la casa solos, el desprecio, así se siente mucha gente, y la depresión ha crecido muchísimo. Mejor hablar de distanciamiento físico y no distanciamiento social, como si ya está uno apestado y ya la sociedad no nos quiere. Entonces, estas acciones van a ayudar, y son las únicas acciones que hay ahorita para evitar el colapso en los hospitales y más muertes. Y que estemos conscientes que no vamos a tener una nueva normalidad o no vamos a volver, más bien dicho, a la normalidad previa, a lo que estábamos acostumbrados, mientras no haya una vacuna. Si llega a haber un medicamento útil, como fue el oseltamivir para la influenza, o si llega a haber ya una vacuna, pues entonces ya podemos estar tranquilos y otra vez como si no pasara nada. Y si llega el coronavirus, pues que llegue y que no nos va a hacer nada. Pero ahorita no estamos en esa situación. Entonces, en resumen, es la última diapositiva, las pandemias de influenza y de coronavirus se presentaron en dos escenarios diferentes. Ya decíamos, la de influenza la tomamos ya en fase 2 junto con Estados Unidos y Canadá. Fuimos el primer país en informarlo al mundo. Se establecieron de inmediato las acciones, pero la gran diferencia, teníamos un medicamento que funcionó muy bien. Y esto, junto con el distanciamiento físico, nos permitió controlar rápidamente el daño y nos permitió evitar que hubiera mayores pérdidas de vidas o económicas. En la segunda, la de coronavirus, pues esa se inició a 15,000 kilómetros de aquí, tuvimos 3 meses para aprender, y en el 27 de febrero tuvimos el primer caso, y esto ha ido creciendo, pero tiene más transmisibilidad, es más letal, no hay medicamento y no hay vacuna. Entonces hay que tomarla muy en serio,
por bien de todos y sobre todo los que tenemos más riesgo, los de más de 60 años o los que tienen alguna otra enfermedad agregada, porque sí se pueden morir. No hay que olvidar esto. Entonces, lo que hay que hacer y hay que insistir, si se tiene la posibilidad, porque a veces el gobierno se ve rebasado, pues hacerse la prueba cuando tiene unos síntomas para estar seguros y para no contagiar a más gente. Por otro lado, ahí sí hay que aislarse, se aísla uno, a los 14 días se hace otra vez la prueba, si es negativo, ya la hicimos. Porque aunque se dice que se puede uno reinfectar, es muy difícil. Ya los anticuerpos que vamos a tener ya nos van a defender. Entonces ya casi, aunque algunas partes del mundo dicen no puede ser esto un pasaporte de seguridad, es decir, pues ya me dio y ya no lo tengo, entonces ya gané, ¿no? Ya tengo los anticuerpos, pero de alguna manera hay razón de que sí podemos estar muchísimo más tranquilos. Entonces hay que, de otra forma, también continuar con las medidas de distanciamiento social. Es desesperante, es difícil y a veces es también cuestión de vida para la gente más pobre. Pero, pues de alguna manera o de otra hay que ayudarnos con esas personas, a ayudarlos más bien, y nosotros cuidarnos para no contagiar a otras personas, para que el hacer todo un trabajo conjunto nos permita salir adelante de esta gran emergencia, como hemos salido en otras ocasiones de emergencias sanitarias, como fue en la influenza, o de emergencias económicas. Finalmente, el dinero vuelve a venir cuando hay trabajo, pero la vida ya no retoña. Entonces hay que cuidarnos mucho y les agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido durante estos años de nuestra vida como médico. Muchas gracias.